Estamos aquí de nuevo, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de la salud de nuestra boca y hoy vamos a tratar un tema que, bueno, pues que no tratamos lo a menudo que deberíamos porque afecta a un número más reducido de personas, pero ellos son pacientes lo que se denomina especiales y hoy vamos a hablar de ellos y de las necesidades que tienen. Para ello hemos invitado a Mari Carmen Sánchez, ella es odontóloga y gerente del Centro Dental Benalúa. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, buenas ¿Cómo tardes? estás? Bien. Bueno, cuéntanos qué entendéis vosotros, los odontólogos, como pacientes especiales. Bueno, pues dentro de lo que son pacientes especiales podemos englobar una amplia gama de pacientes en las que sobre todo pues son pacientes que tienen patologías generales y luego pues anomalías de síndromes y otra serie de patologías que pueden ser de nacimiento o no. De entre ellos podemos destacar, por ejemplo, pues cardiópatas, pacientes que son diabéticos, hipertensos, luego pues están pacientes con síndrome de Down o pacientes que hay que tratar por otra serie de patologías que puedan tener asociadas. Y dentro de ellos pues medicamentos que toman los pacientes y los cuales necesitamos estar un poco alerta, entre comillas, para poder tratarlos adecuadamente sin que pueda haber una interferencia entre los medicamentos que nosotros utilizamos a la hora de poderlos tratar, bien sean anestésicos o otro tipo de medicamentos como antibióticos que hay que administrar para poderlos tratar a este tipo de pacientes. Claro, porque la salud de la boca, aunque a veces no nos terminemos de creer, porque claro, a veces escuchamos, bueno, es que tener una mala salud dental puede afectar a nuestro corazón, puede afectar a otros órganos del cuerpo. Y parece que eso lo tenemos ahí como aparcado, como que no nos lo creemos, pero realmente una carie que no se trata puede acabar en una cardiopatía. Sí, hay estudios que avalan que muchas de las cardiopatías producidas o que padecen los pacientes son producidas por bacterias de la boca, más de las que nos podamos imaginar, ¿no? Sí, y luego el manejo de este tipo de pacientes en consulta puede ser un poco especial. Por ejemplo, pacientes que sean portadores de prótesis de válvulas cardíacas, como por ejemplo stent o un marcapasos. Un paciente con un marcapasos no se puede hacer una limpieza normal como pues nos podíamos realizar tú o yo con un ultrasonido normal. ¿Por qué? Pues porque el ultrasonido puede bloquear el marcapasos y podría producir una parada cardiorrespiratoria en consulta. ¿Y cómo se hace en estos casos? En estos casos se hace con un contraángulo y unas fresas especiales que hay para este tipo de pacientes que son para tratamientos periodontales. Entonces lo que hacemos es utilizar estas fresas y eliminamos el sarro subgingival y el que hay en el diente con este tipo de fresa. Que el aparato no es un ultrasonido, es un micromotor que va con compresión de aire de la propia máquina que utilizamos. Claro, claro. Y Mari Carmen, además de pacientes con problemas de corazón, ¿qué otros pacientes son quizá los más delicados a la hora de tratarles o qué hay que tener en cuenta? ¿Qué preguntas hay que hacerle a un paciente antes de tratarle? Bueno, sobre lo primero salud? que el paciente tiene que hacer es rellenar una historia médica y en él es importante, sobre todo las personas mayores, que son a veces las que más les cuesta decir qué tipo de medicamentos toman. Nosotros a veces somos partidarios incluso de que nos traiga de su médico de cabecera o el médico de familia lo que le suele prescribir, todos los medicamentos, para tener el informe completo. Claro. Porque sobre todo en mujeres es lo que más se da, que padecen osteoporosis, se le está administrando un medicamento que se llama bifosfonatos, que este medicamento pues hay que tomar una serie de medidas a la hora de realizar extracciones en boca, que la gente no es consciente de ello. Se piensa que se está tomando pues una pastilla que es una vitamina de calcio y no lo es. Es un medicamento que puede provocar, si está tomándose durante un periodo prolongado de más de 3 años, una necrosis ósea.
Entonces la mayoría de la población no es muy consciente de ello y la mayoría de los odontólogos estamos en alerta con este tipo de medicamentos. Ajá. ¿Os habéis encontrado algún caso en el que, Sí. bueno, hayáis detectado vosotros esa necrosis, esa patología, y luego habéis comprobado que era causa de un uso prolongado de este medicamento? Sí. ¿Y por qué siguen dando ese medicamento? Ya, pues, como Pues porque médico. a veces hay que valorar si se van a obtener más beneficios del tratamiento que está provocando el fármaco al hecho de realizar una extracción. Claro, claro. Si es más beneficioso que el paciente tome este fármaco a realizar una extracción. O hay una serie de protocolos que se pueden utilizar para realizar extracciones. Sobre todo el tema se complica cuando vas a hacer extracciones dentales, que es cuando se produce la necrosis. Claro. ¿No? La prevención de esto es la supresión del medicamento durante aproximadamente 3 o 6 meses, más una cobertura antibiótica. Que si el paciente no te dice que lo está tomando en un periodo prolongado de tiempo, pues no puedes actuar. Claro, claro. Si el paciente es consciente de que toma este tipo de medicamento, pues se puede suspender y, bueno, como que minimizas el riesgo de que eso pueda ocurrir. Claro. Fíjate, estás contando esto y a mí me viene a la mente lo importante que es, siempre lo decimos, lo importante que es ponerse en manos de profesionales, pero estos detalles son pues esos detalles que a lo mejor si no estás en manos de un profesional pues se pasan por alto y pueden costarnos muy caros. Sí, sí, porque bueno, pues cada vez más y debido pues al ritmo de vida que llevamos y pues, hay mucha gente que padece muchas patologías que no le da importancia, como bueno, pues a lo mejor viene un paciente y le preguntas, pues ¿tienes algún problema? No, no tengo nada, bueno, me dio hace tiempo pues algo en el corazón, pero ¿lleva usted algo? Pues no, y luego se acuerda y de momento te dice, pues sí, a lo mejor está tomando un anticoagulante en el que primero hay que hablar con el profesional que ha prescrito o normalmente en mi caso lo que hago es que le hago una prescripción al profesional que ha prescrito el tratamiento, bien sea cardiólogo, reumatólogo, etcétera, donde como un poco le informo del tratamiento que le voy a hacer y que él me asesore en este caso lo que es mejor o elimine o no o cambie por un sustituto la medicación que tiene el paciente para que yo lo pueda tratar. Claro, claro, claro. Mari Carmen, para las personas que nos estén viendo y que, bueno, pues a veces si no nos lo preguntan tenemos que estar informados, con este motivo hacemos estas entrevistas, para que la gente esté informada de determinadas cosas. La gente que nos esté viendo ahora mismo imagino que se estará preguntando, bueno, y si a mí en mi consulta no me piden esa historia médica, ¿qué datos son los que yo tengo es importante que yo aporte y que tienen que conocer los profesionales que me estén tratando mi boca? Hombre, yo creo que el profesional que te esté tratando la boca tiene que saber absolutamente todo del paciente para poderlo tratar. Pero cualquier información, por mínima o porque el paciente no le pueda dar importancia a lo que está tomando, puede ser súper importante. Desde una pastilla que sea un hipertensor, que para la gente que es hipertensa, que tome una pastilla, pues puede generar un estrés al paciente cuando esté sentado en la consulta, que puede derivar que necesitemos asistencia médica. Claro, claro, claro. Y a lo mejor él considera que no es importante. Claro, claro. Claro, por eso está en vosotros el preguntar, pero claro, mi preocupación es esa persona que va al odontólogo, que a lo mejor ese odontólogo no le hace todas las preguntas que tenga que hacerle y qué son esas cosas que tiene que advertir sí o sí. Bueno, yo como profesional de la odontología y ejerciendo muchos años que llevo, pues te puedo poner una situación comprometida a la hora de ejercer la profesión, ¿eh? Aunque no le des importancia, puede en un momento dado llevarte a una situación límite con el paciente, y todo lo que pueda ser evitable a la hora de trabajar, haciendo las cosas con coherencia y con un poco de buen hacer de cara al paciente, pues es evitable, con lo cual
hay una serie de protocolos y pautas que están descritas, Sí. que actuando bajo protocolos no vas a tener ningún tipo de problema o vas a tener al paciente muy controlado. Por ejemplo, el sintrón, que es una cosa que la gente tiene mucho miedo a tratar a pacientes con sintrón, nosotros Sí. los tratamos a veces sin suspensión del sintrón, porque conlleva más riesgo el hecho de que el paciente suspenda el sintrón a que no sea suspendido. Claro. Siempre y cuando los valores del INR estén dentro de una escala de normalidad en la que podemos trabajar, trabajamos sin la suspensión del sintrón. Bueno, pues muy interesante el tema de hoy. La verdad es que espero que le haya servido a nuestros telespectadores. Seguro que sí. Son pacientes especiales, con necesidades especiales y con los que hay que llevar también un cuidado especial. Mari Carmen, muchas gracias por habernos acompañado un día más en este programa. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad y enseguida continuamos. Hasta ahora.